Pues bueno, mi nombre es Francisco Ramírez, yo soy doctor en biología, vengo de la Facultad de Biología y lo que os voy a explicar ahora es un concepto de biología, ¿no? En realidad, esta es una de mis primeras experiencias como docente, así que he pensado que ya que me estreno a lo grande, y entonces lo que os voy a intentar mostrar o explicar es para mí uno de los principales avances en biología de toda la historia, y se trata de la teoría de la evolución. No os preocupéis porque evidentemente es imposible explicar en 10 minutos toda la teoría de la evolución, ¿sabes? Ni que estuviéramos aquí 10 horas conseguiría explicarosla. Así que nos vamos a centrar en dos de los conceptos más importantes de la teoría de la evolución, ¿vale? La selección natural y los procesos adaptativos. Y la forma de aprender estos dos conceptos va a ser a través de un ejemplo muy típico, un ejemplo muy conocido, tan conocido que tiene su propio nombre. Es el ejemplo del melanismo industrial, ¿vale? Cuando acabemos con esta exposición haremos una breve síntesis y si da tiempo pues haré una pregunta final que dejaremos en el aire, si da tiempo la responderemos y si no pues os servirá para meditar un poco, ¿sí? Pues bueno, la protagonista de este ejemplo, del ejemplo del melanismo industrial, es una pequeña polilla, es esta polilla de aquí, se llama Biston betularia, es una polilla que vive en Inglaterra, ¿vale? Dentro de esta especie hay dos grandes tipos de polillas, las polillas blancas y las polillas negras. ¿Por qué? Porque no todos los individuos de una misma especie son iguales, siempre existe una cierta variabilidad. Lo mismo pasa con nosotros, hay personas más altas, más bajas, más gordas, más flacas, más rubios, más morenos, hay un poco de todo. Existe mucha variabilidad dentro de las especies y es precisamente de esta variabilidad de la que se nutre la evolución, ¿vale? Repetimos. Hay dos tipos de polillas de la misma especie, blancas y negras. Y estas polillas son blancas y negras porque las polillas blancas y las polillas negras se adaptan mejor o peor a los diferentes ambientes en los que viven, ¿vale? Estos serían los dos principales ambientes en los que viven las polillas. Viven en bosques, algunos bosques, los árboles tienen los troncos más oscuros, de color más negruzco, y en otros bosques los árboles tienen los troncos un poquito más claros, más blanquecinos, ¿vale? Fijaos en estas dos fotografías de aquí. Os puedo asegurar que en estas dos fotografías hay 4 polillas, 2 blancas y 2 negras. ¿Sois capaces de verlas? ¿Sí? ¿Qué polilla veis aquí? ¿La negra la ves? Bien, bien. Pues la que más se aprecia. ¿Cuál es la que más se aprecia? Cambiemos la pregunta. La blanca. ¿La negra la podéis ver? Sí, no, está aquí. ¿Y en esta? ¿De aquí? ¿Podéis ver? ¿La negra? ¿La negra sí? ¿La blanca? La blanca la he tenido que poner en un círculo porque es que si no es imposible. De hecho, a pesar de que está encerclada, es prácticamente imposible distinguirla. ¿Sí? ¿Veis apreciáis estas diferencias, no? Pues lo mismo que podéis apreciar vosotros, lo pueden apreciar los pájaros que comen estas polillas. ¿Sí? Imaginaos que vosotros sois unos pájaros que vivís en un bosque donde los árboles tienen este tipo de tronco, ¿vale? Sobre qué tipo de polilla comeréis preferentemente, ¿qué pensáis? ¿Las blancas o las negras? ¿Por qué? Porque se ve más. Cierto, ¿no? La otra se camufla. Uy. Incomodado. Ah, hemos dicho que comerás preferentemente la blanca porque la negra se camufla, con lo cual la otra es mucho más evidente. ¿Y qué pasará aquí? Al revés, ¿cierto? Vale. Pues si los pájaros en este ambiente de aquí comen preferentemente polillas blancas, ¿qué polilla tiene más probabilidades de sobrevivir? ¿La blanca o la negra? ¿Sí? Y si la polilla negra es la que tiene más probabilidades de sobrevivir, ¿qué polilla tendrá más probabilidades de reproducirse? ¿La blanca o la negra? La negra. ¿Y cómo serán sus descendientes? Pues vosotros mismos habéis sido capaces de definir el principal concepto de la teoría de la evolución, la selección natural, la supervivencia del más apto, que no siempre del más fuerte. Es decir, aquellos individuos que estén mejor adaptados al ambiente serán los individuos que sean más capaces de sobrevivir, más capaces de reproducirse y por lo tanto más capaces de transmitir sus caracteres, sus genes a las siguientes generaciones, ¿sí? Este es el concepto de la selección natural. Muy sencillo, ¿no? Pues muy bien. Cuenta la historia que hace muchos años
en los alrededores de una ciudad que se llamaba Londres, había un montón de bosques, y en estos bosques había un montón de árboles, y todos, o la gran mayoría de estos árboles estaban cubiertos de unos líquenes de color blanco. ¿Vale? Ante esta circunstancia, ¿cuál pensáis que será la polilla predominante? ¿La blanca o la negra? Si los troncos de los árboles son blancos, la blanca, ¿sí? Porque es la que está mejor adaptada, es la que tiene más probabilidades de sobrevivir, la que tiene más probabilidades de reproducirse y por lo tanto la descendencia será predominantemente blanca. ¿Sí? Pues hubo un momento en lo que pasó una cosa en Londres que se llamó Revolución Industrial. ¿Vale? ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó fue que de la noche a la mañana aparecieron un montón de fábricas en Londres. Y estas fábricas consumían preferentemente carbón como fuente de energía. ¿Vale? Como consecuencia de esto, se desprendió muchísimo hollín. ¿Sí? Y como consecuencia de esto, los árboles de los alrededores de Londres pasaron de ser totalmente blancos a ser totalmente negros. ¿Vale? Ante estas nuevas circunstancias, ¿qué polilla pensáis que aparecerá preferentemente en la población? ¿Las negras o las blancas? ¿Cuál estará mejor adaptada a estas nuevas circunstancias? Las negras. Pues efectivamente lo que pasó fue eso. De una población formada principalmente por polillas de color blanco, se pasó en unas cuantas generaciones a una población principalmente formada por polillas de color negro. Y esto es lo que se conoce como procesos adaptativos. Es decir, los individuos, los organismos, no son capaces de transformarse. O sea, yo por más que quiera no voy a ser más alto, o más guapo, o más rubio, pero las poblaciones sí que pueden transformarse. A lo largo de las generaciones y a través de estos procesos adaptativos, las poblaciones se pueden transformar. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con la teoría de la evolución? Pues muy fácil. La teoría de la evolución lo que dice es que la concatenación a lo largo de miles y miles y miles de años de estos procesos adaptativos ha hecho que a partir de un ancestro común, que apareció en la Tierra hace muchos años, aparecieran toda la diversidad biológica, todo el conjunto de especies que existe o que ha existido en la Tierra. ¿Sí? Pues estos son los dos conceptos que os quería explicar, una pequeña síntesis, y es que las especies no son entes, o las poblaciones no son entes estáticos, los organismos sí, pero las especies no. Las especies se pueden transformar, son capaces de transformarse. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de la selección natural, se transforman, se modifican y se adaptan mejor a las condiciones en las que viven. ¿Sí? Y lo que decíamos en última instancia es que la concatenación de todos estos procesos adaptativos a lo largo de la historia de la Tierra ha hecho que apareciera toda la diversidad biológica que ha habido y que existe actualmente en la Tierra. Me da tiempo hasta hacer la pregunta. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Tú eres geólogo, ¿no? ¿Cuántos años tiene la Tierra? ¿La Tierra, la vida o la Tierra? La Tierra. Bueno. Es que ahora no Bueno. mojarme. Son 4.600 millones de años. ¿Sí? Muchos años. ¿Tan divididos? ¿Estás tan seguro de esto? Yo no tengo ni idea. Yo lo he leído en un libro. Supongo que no. Tan seguro no es. Pero alrededor de 4.600 millones de años. De todas formas, ese número no es importante. 4.600 millones de años son muchos años. Da igual si son 4.600, 4.700 o 4.000. Son muchos años. A lo largo de toda esta historia, las condiciones ambientales han cambiado muchísimo. Muchísimo. Hemos vivido, o la Tierra ha vivido, periodos donde la temperatura es mucho más baja que la actual. Y otros periodos en los que la temperatura era muchísimo más alta que la actual. ¿Vale? Y la vida se ha abierto paso. Es decir, la vida no se ha extinguido. A pesar de todos estos cambios ambientales, la vida ha persistido. Si esto es así, y es así porque los organismos, las especies son capaces de adaptarse, ¿cuál es el problema? El problema del calentamiento global. ¿Dónde está el problema? Porque hay muchísima preocupación, seguro que habéis visto en todos los medios la cantidad de gente que se tira de los pelos por el tema del calentamiento global, la cantidad de miles de millones que se invierten en prevenir el calentamiento global. ¿Cuál es el problema? La afectación antrópica. ¿Y en qué influye la afectación antrópica? Al aumentar los niveles de gases. Profe, ¿qué quiere decir antrópico? Antrópico es humano. Efectivamente, la causa es el hombre. Pero, volvemos a repetir, han habido periodos en la Tierra en los que las condiciones ambientales han sido mucho peores que las que estamos viviendo. La
rapidez que no da tiempo a adaptarse. Exacto, la rapidez. Los cambios ambientales que están produciendo por consecuencia del hombre son mucho más rápidos de lo que las especies son capaces de adaptarse. Con lo cual muchas especies se están perdiendo, muchas especies. Y ya está, yo creo que ya he acabado. ¿Tiempo?